tiene que definirse la Unión de Jóvenes Comunistas, tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, y estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Buenas noches, son las 10:05, estáis escuchando Iskra Radio. En nuestro programa número 67 hablaremos sobre las marchas de la dignidad, que concluyeron este 22 de marzo con una macromanifestación en Madrid. Como invitados a nuestra mesa tendremos a 3 marchantes, 2 de ellos que han hecho etapas parciales y una que se las ha hecho enteras, aquí de Aragón. También contaremos con una llamada en directo desde Turquía, donde Julio Yagüe, expresentador de Iskra Radio, nos hablará sobre la situación ahí, a partir sobre todo de que cortará en Twitter el gobierno. Comienza ya Iskra Radio. Simón Bolívar, come c'è Farabundo Martín, figli della stessa razza, il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, incardina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il calcio che alzerà la bandiera rossa della difesa. Todo el esfuerzo, poco, para lo que está cayendo. Creo que tenemos una gran responsabilidad. La gente de izquierda tenemos una gran responsabilidad. No la dejemos pasar. Creo que estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero con una gran posibilidad de romper realmente esta situación tan injusta. Solamente si le ponemos el corazón y el alma de lo que ha significado históricamente los valores universales de la izquierda, del movimiento obrero, de la gente de bien,
Si le ponemos ese alma y ese corazón y esa fuerza, podemos romper lo que está cayendo. Y solamente depende de nosotros, de los que estamos aquí, de los miles, de los millones de trabajadores que hay en el Estado español. De nosotros nada más que depende. No hay otra posibilidad de romper esto. No hay otra posibilidad que no sea tomando las plazas y las calles, convirtiendo en parlamento las plazas y las calles de todas nuestras ciudades. Esa es la única arma que tiene hoy el movimiento obrero. La unidad de la izquierda, la unidad de todos los seres humanos que estamos siendo pisoteados, discriminados, hundidos por un sistema injusto, la unidad de todos y tomando las calles y las plazas. No hay otra alternativa. Os recordamos nuestra página web, que es iscraradio.tk. También recordamos que subimos todos los podcasts a nuestro iVoox. Podéis buscarnos en Iskra Radio. Nuestro Facebook y nuestro Twitter también es Iskra Radio. Y os recordamos el hashtag de hoy, Iskra22M. El número de teléfono por si queréis llamar es 976-525645. Ahora os dejamos con un Vox Populi que grabamos el 22 de marzo. Para la movilización. A ver, ¿por qué has venido a las marchas? Pues hemos venido a apoyar a toda la gente que ha salido en las marchas de todos los puntos de España, y porque creo que las causas que se están persiguiendo, ¿no? Hay que luchar por ellas, ¿no? Y será un punto de inflexión para punto la de movilización. inflexión, hombre, a mí me ha sorprendido, ¿no? Es de las pocas veces que he venido a Madrid una manifestación tan multitudinaria, ¿no? Y de gente de todos lados. Y espero, aunque no se le haya dado mucha cancha en los medios, espero que la gente vea que tenemos poder, ¿no? Que somos muchos y que se pueden cambiar las cosas. Vale, ¿por qué has venido a las marchas de la dignidad? Bueno, pues hemos venido a las marchas de la dignidad junto a miles de otras personas, pues para mostrar el descontento con las políticas que está desarrollando el gobierno y para intentar dar un vuelco al ciclo de movilizaciones que se están desarrollando en los últimos tiempos. ¿Esperas que sea un punto de inflexión en la movilización de aquí en adelante? Yo creo que sí, yo creo que esto está sirviendo para que la gente se encuentre, se respira mucha ilusión, mucha alegría, ganas de luchar, y yo creo que consiguiendo pequeñas victorias como se han ido consiguiendo con el tema de la sanidad o con el tema de Gamonal, se pueden ir avanzando en la lucha. A ver, ¿por qué has venido a las marchas por la dignidad? Bueno, pues en un principio soy una persona despedida de Telemadrid hace un año con un ERE injusto, y por otra parte, y fundamental, porque soy ciudadana de este país y considero que tenemos que una vez por todas poner pie en pared y dejar muy claro al gobierno que no vamos a permitir los recortes que están haciendo. Es una vergüenza para este país, es una vergüenza para tener un gobierno que tiene 3 millones de niños en el umbral de la deshidratación, que tiene un 26% de paro y que la gente lo está pasando muy mal realmente. Y es una vergüenza tener un gobierno que consienta y que lleve este país a la ruina. ¿Y crees que será un punto de inflexión esta movilización para el resto de movilizaciones que pueda haber en el país? Yo quiero que sea un punto de inflexión. Yo quiero que el gobierno reflexione, sepa que ese no es el camino y que lo modifique inmediatamente. Si no, se lo vamos a hacer modificar en las urnas, lo tenemos claro, pero también en la calle. ¿Por qué has venido a las marchas por la dignidad? Pues nosotros venimos desde Murcia con la columna del Mediterráneo, que vamos juntos País Valencia y Murcia, y desde allí venimos, básicamente, desde Murcia. ¿Pero por qué? Hemos venido porque desde hace bastante tiempo, bastantes meses, unos 6 meses, 7 meses en Murcia, empezamos a hacer reuniones con muchos colectivos sociales, con muchas organizaciones, y aunque ya en Murcia teníamos varios conatos de marchas regionales que habíamos hecho del mismo modo, lo que vimos es que a nivel estatal conseguíamos con eso sumar más gente. Entonces desde ahí empezamos a organizarnos y por eso hemos venido, porque consideramos que el hecho de implementarlo a nivel estatal ha supuesto que incluso a nivel regional se sume más gente. ¿Y crees que esta marcha será un punto de inflexión en el resto de movilizaciones? Yo creo que sí, porque la unidad que hemos conseguido, por lo menos a nivel regional, sí que se ha visto. ¿Por qué has venido a las marchas por la dignidad? Pues el lema de las marchas es pan y dignidad, y he venido a eso, a pedir pan, a pedir dignidad, a pedir trabajo y para poder llevar una vida digna. ¿Y crees que será un punto de inflexión en el resto de movilizaciones? Yo creo que sí, yo creo que mañana cuando nos juntemos todos en las asambleas se van a poder sacar grupos de trabajo para seguir luchando y para que no se quede solo en una manifestación, sino mucho más.
Estamos ya con nuestra mesa de hoy. Vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros. En primer lugar, Guillermo Úcar, habitual en Iskra Radio, y ha hecho la primera etapa de las marchas y la última. Buenas noches. Buenas noches. Por otro lado, a Laura, también ya habitual también aquí en Iskra Radio, que se ha hecho la marcha. Bueno, dilo tú, ¿qué marcha has hecho? De Zaragoza a Cetina, más de 100 kilómetros. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Y a Yolanda, que se ha hecho las marchas enteras desde Zaragoza. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches. Y bien, vamos bueno, Yolanda pertenece también al grupo promotor, a la asamblea y con Laura también, bueno, que ha impulsado las marchas aquí en Aragón. Bien, pues para empezar, os quería lanzar la pregunta. Luego nos centraremos un poco más en las etapas y sobre todo en Yolanda, que nos puede explicar todo el recorrido de Zaragoza a Madrid. Pero en primer lugar, os quiero lanzar la pregunta al aire si creéis que las marchas de la dignidad y la manifestación han cumplido su objetivo, el objetivo que buscaban. ¿Quién quiera responder primero? Guillermo, por ejemplo. Yo creo que el principal objetivo de unas marchas como estas es reivindicar precisamente lo que le da el nombre, es reivindicar la dignidad. Yo creo que las marchas han sido, sinceramente, un ejemplo de dignidad desde el momento en que salieron de Zaragoza, en el caso concreto del que estamos hablando, bueno, de otros puntos de Aragón, entre otras cosas porque se ha visto realmente, se ha visto al pueblo, es decir, se veía una gran masa, no importaba poco si eras bastante joven, si eras poco joven, si eras algo menos joven o si eras joven solamente. Entonces, creo que desde un primer momento se ha visto una gran heterogeneidad y unidad. Se ha reivindicado la dignidad y desde luego que ese era el principal objetivo a cumplir. A partir de ahora, pues tocará trabajar más. Yo creo que los objetivos habría que ir marcándolos poco a poco y desde luego que para este caso concreto sí que se han cumplido. Bien. Laura. Sí, yo comparto la opinión con Guillermo. Creo que además de eso se ha conseguido en realidad numéricamente algo más de lo esperado, sobre todo en el tema de caminar y los puntos del Estado desde donde han salido las marchas. Creo que ha sido una convocatoria realmente masiva, no solo en la manifestación, sino en los actos anteriores. Otra cosa es el veto mediático, que creo que ya trataremos más adelante. Pero desde luego los objetivos en sí planteados se han cumplido, incluso superando las expectativas. Y lo que queda por saber, que es lo más relevante creo ahora mismo, es el después, que eso nos ayudará a saber realmente si se han cumplido con firmeza y son, digamos, sostenibles en el tiempo este tipo de convocatorias y de convergencia en las calles, o si es algo que no lo va a ser. Vamos a ir viendo sobre la marcha. Aún queda después, sí. Bien. Yolanda, ¿tu valoración? Sí, yo coincido con mis compañeros también. Creo que esto va a suponer un antes y un después. La gente ha salido a la calle masivamente, ha alzado su voz, ha dicho lo que no está dispuesto a perder. Decía Cañamero aquí en la presentación de las marchas en Zaragoza: nos podrán quitar el trabajo, nos podrán echar de nuestras casas, nos quitarán servicios sociales, pero lo que jamás debemos permitir es que nos quite la dignidad, ¿no? Y la gente ha salido a la calle en Madrid. Unos dicen que más personas, otros que menos, pero bueno, masivamente para reivindicar la dignidad de las personas y que las políticas del gobierno estén dirigidas precisamente a salvaguardar los servicios básicos dirigidos a las personas y no a los mercados. Entonces, pues bueno, considero que este es un punto en el que a lo mejor la gente ya pierde el miedo a salir masivamente a la calle a reivindicar sus derechos. Y eso es muy importante. Bueno, nos quedamos ahora con Yolanda, que es la última que ha hablado, para que nos cuentes un poco, en primer lugar, el día a día de lo que han sido las marchas desde Zaragoza hasta Madrid. Pues cosas que sería interesante saber, cómo ha sido el recibimiento en la mayoría de los pueblos, si os habéis encontrado problemas, si la gente os ha abierto las puertas, y con vuestra presencia, con solo vuestra presencia en esos pueblos ya estabais avisando a la gente, informándole de la manifestación. Bueno, sí, ha habido respuestas muy diferentes. Yo te puedo hablar un poco desde la salida de Zaragoza capital hasta Madrid, ¿no? Y también teniendo en cuenta que
conforme nos acercábamos a Madrid, iban siendo más conocidas y se habían difundido más a través de otras redes y demás. No es lo mismo pasar por un pueblo pequeño de 100 habitantes que por una pequeña ciudad de 20.000, por ejemplo. Entonces, pues bueno, el recorrido por algunos lugares de Aragón, pues sí nos han acogido alcaldes, concejales de distintos signos, siempre tirando a la izquierda. ¿Alguno del PP había? O sea, ya Calatayud nos cedió el pabellón deportivo muy grande en la ciudad deportiva, pero no nos quiso enchufar la calefacción. Bueno, es una circunstancia que se ha dado en algunos sitios, no solamente en la columna del Nordeste, sino en otras de otros compañeros. Entonces, pues bueno, te ceden unos espacios, pero sin cumplir todas las condiciones de habitabilidad, que te crea una incomodidad o incluso en algunos casos pues problemas físicos al día siguiente que hacía que era complicado seguir la marcha. Pero bueno, se ha superado de todo, se ha dormido en sitios mejores, en sitios peores. Conforme la entrada en Guadalajara fue estupenda, ya ahí tuvimos el acompañamiento pues incluso de la Cruz Roja, que incluso en un pabellón pues nos pusieron camas de estas abatibles que se utilizan para algunos casos de evacuación. Siempre teníamos personal médico para lo que son cuidados de pies, de lesiones, etcétera. ¿Personal médico que iba con vosotros marchando? Había personal médico nuestro que venía con nosotros, pero bueno, ya te digo que a partir de Guadalajara la Cruz Roja se hizo cargo de cuidados, sobre todo porque al irse incorporando por el camino más gente y al ir a veces los problemas un poco degenerando conforme andabas más y más kilómetros, pues eran necesarios cuidados más importantes y de más cantidad de gente. Pero bueno, sí, compañeros de Marea Blanca nos acompañaron durante todo el camino, hicieron la marcha con nosotros como marchantes e incluso están dentro de la organización. Y, por ejemplo, los alimentos que conseguíais, que ingeríais el día a día, pues ¿alguna ayuda también en ese sentido? Se realizó una operación Kilo y en distintos puntos de donde era la ruta, pues los vecinos se acercaban y nos aportaban pues distinto tipo de alimentos, desde fruta, galletas, leche, arroz. No tuvimos ningún problema con el tema de la comida en ningún momento. Y aquí en Zaragoza también la red de solidaridad popular pues tenía preparados alimentos para enviarnos en el momento en que fuera preciso. No fue necesario porque en muchos casos nos hacían comidas o cenas en los puntos donde parábamos. La verdad es que en ese sentido la gente se portó estupendamente. ¿No os encontrasteis en ningún problema grave o algún pueblo donde no os sintisteis queridos o alguna localidad? A ver, hubo un pueblo en Guadalajara que era Cabanillas, donde nos llegó la noticia de que el alcalde juraba y perjuraba que no pasaríamos por su pueblo. Lo que ocurre es que justo 2 días antes había sucedido algo similar en Albacete con la columna que salía de Murcia, donde el alcalde de un pueblo pues se enfrentó a las marchas y quedó un poco en evidencia. Según nos comentaron, salieron en bastantes medios y eso dio un poco de repercusión a las marchas. Entonces, pues bueno, nos llegó una comunicación del Gobierno Civil en Guadalajara de que no nos recomendaban pasar por el pueblo porque al parecer había unas obras que, según el alcalde, hacían peligrar nuestra integridad. Bueno, consultando con los concejales de la oposición de ese ayuntamiento de Cabanillas, nos dijeron que esas obras habían acabado hace años. Entonces, pues que no había ningún problema en atravesarlo. Nosotros decidimos que, aunque de la delegación nos recomendaban pasar por el alrededor, no cruzarlo, nosotros decidimos que teníamos que pasar por ahí y pasamos. Y de hecho fue emocionante a la salida del pueblo. Nosotros no lo sabíamos, pero había una señora muy mayor con alguien más joven que parecía su hija, que estaban con 2 banderas de Izquierda Unida. Luego nos dijeron que esa señora, bueno, estaba saludándonos ahí, de las pocas personas con las que nos cruzamos en el pueblo. Cuando terminamos la etapa nos dijeron que esa señora había sido la compañera del último alcalde republicano de Cabanillas, que había sido fusilado. Entonces, pues bueno, de haberlo sabido nos hubiéramos parado allí y le habríamos hecho un pequeño homenaje, ¿no?
pero es uno de los grandes casos que te encuentras de gente que está peleando y resistiendo incluso en pequeños o menos pequeños pueblos de la ruta. Muy buena anécdota esa. Y bueno, de aquí de Zaragoza salieron unas 500 personas en la primera etapa, más cifra abajo, cifra arriba. Y luego, claro, esa cifra fue menguando. ¿Cuántas personas llegaron hasta Madrid? Pues mira, nosotros en el grupo organizador teníamos la previsión que entre 30 y 50 personas irían andando, pero desde el principio fuimos unos 70. Con lo cual también igual la logística se nos despistó un poco, pero no hubo problemas. Y la verdad es que eso nos animó mucho porque ya partíamos de un grupo muy interesante de gente, ¿no? Y conforme iban avanzando las etapas, iba uniendo gente o venían personas a andar con nosotros una etapa. Entonces eso reforzaba aún más la columna de los marchantes que se llamó. Pues Laura o Guillermo, ¿queréis añadir algo de vuestra experiencia más corta, menos corta, que queréis aportar? Sí, yo sobre todo durante las marchas, las 4 etapas que estuve, creo que el tema de las furgonetas, de toda la logística, de cómo había un grupo destinado al tema de cocina. Enseguida, en la primera asamblea después de Zaragoza, en la que se unifican las columnas de Cataluña y de Navarra y Aragón, enseguida surgió una dinámica de organización muy positiva y en el que hubo voluntarios y voluntarias para hacer de todo. Y creo que eso facilitó mucho, por lo menos mientras yo estuve, que fue poquito, facilitó muchísimo que se pudiese hacer, porque realmente mover todas las mochilas de todos los compañeros y compañeras, mover toda la comida que llevábamos encima para las cenas, para desayunar, encontrarte a gente que ya por la mañana cuando te levantabas pues había calentado la leche, había calentado el chocolate, o te hacía unas lentejas. Por ejemplo, el pabellón de Calatayud que decía Yolanda, es verdad, hacía un frío que te morías, realmente mal, pero eso, los compañeros de cocina se curraron unas lentejas que creo que nos dejaron a todos bastante contentos, ¿no? Había anécdotas así bonitas de la misma forma de funcionar de las personas que estábamos en la marcha, que creo que son de agradecer, vamos, sí, el comportamiento. Bien, vemos como la solidaridad es una cosa que hemos visto a lo largo de todas las marchas. Bien, hacemos una pequeña pausa aquí, ahora y luego entraremos ya en más profundidad a comentar lo que son la manifestación y las marchas. Y ahora vamos con nuestra sección de memoria histórica, que hoy tratará sobre el tema que estamos hablando, sobre las marchas de la dignidad. Memoria histórica. Este pasado sábado 22 vivimos una de las mayores movilizaciones de los últimos años. Las marchas por la dignidad han significado la unión de todos los sectores contrarios al actual régimen del 78 y a su gestión de la crisis económica. Un evento histórico que puede significar un punto de inflexión en los tiempos difíciles en que vivimos. Pero, ¿cómo podemos situar históricamente este momento? Podríamos decir que vivimos en una época prerrevolucionaria, lo cual no significa que sí o sí vaya a haber una revolución. Son tiempos prerrevolucionarios porque el régimen está en crisis, no solo el sistema político español, sino el capitalismo en general. Grandes capas de la población están perdiendo nivel adquisitivo, lo que está generando el aumento de la contradicción principal que vive toda sociedad capitalista. Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres son cada vez más y cada vez más pobres. ¿Desembocará esto en una revolución social? Es imposible saberlo, pero lo que nos ha enseñado la historia es que sin la unidad de los explotados y sin un discurso que cale e impregne de esperanza a los perjudicados por el capitalismo, no podremos vencer. Si nos fijamos en las revoluciones triunfantes en la historia, podemos ver que el papel de las organizaciones políticas en la consecución de la unidad y de un discurso capaz de unir en reivindicaciones concretas a la masa de la población ha sido determinante a la hora de dirimir el triunfo de la revolución o el triunfo de la reacción. En 1917, los bolcheviques hicieron triunfar la revolución gracias a un programa político de unidad que beneficiaba a la amplia mayoría de rusos. ¿Qué exigían? Pan, paz y tierra. Esos eran sus lemas. Paz para acabar con la guerra.
pan para acabar con el hambre que la guerra causaba, y tierra para los que la trabajaban, para asegurar un futuro digno a los desposeídos. Los bolcheviques tomaron el poder, pararon la guerra, repartieron la tierra e invirtieron todos los esfuerzos en acabar con el hambre. Esto les granjeó el apoyo de la gran mayoría de la población cuando las antiguas clases dominantes se levantaron contra la revolución, consiguiendo así ganar la guerra civil y consolidar la primera revolución obrera triunfante en la historia. Pero no siempre se ha conseguido triunfar. Los que perseguimos una sociedad sin clases, sin explotación del hombre por el hombre, no somos los únicos agentes que intervenimos en la historia. El bloque social que ostenta el poder también juega sus cartas, y en ocasiones nos han logrado vencer. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, se dio en toda Europa una situación prerrevolucionaria. Sin embargo, esta situación fue aprovechada por la clase dominante para upar al poder al fascismo, que asesinó las esperanzas revolucionarias y aumentó los capitales de los poderosos. Los revolucionarios, divididos, fueron incapaces de enfrentarse a los movimientos del gran capital y del fascismo, perdiendo su oportunidad. La historia está para aprender de ella, para no olvidar los errores ni los aciertos que nuestra clase y nuestras organizaciones políticas han sufrido a lo largo de los tiempos. Las marchas por la dignidad y sus lemas, pan, trabajo y techo, simbolizan esa unión, ese acierto al reivindicar las necesidades materiales más acuciantes entre la población. Un triunfo materializado en los 2 millones de personas que se unieron en Madrid al finalizar las marchas. Pero la historia nos espera. Este solo es el primer paso para conseguir la unión tantas veces reivindicada y anhelada. El 22 de marzo de 2014 puede convertirse en un punto de inflexión a la hora de derribar el sistema, teniendo siempre como eje la unidad y el acierto estratégico en el discurso. Nuestro camino hacia la victoria no será fácil, como siempre. El bloque de poder está jugando sus cartas y hará todo lo posible por no perder sus privilegios. Incluso podrá volver a recurrir al fascismo para conseguirlo. No olvidemos que el vientre que parió el fascismo sigue fecundo. De nosotros depende que el 22 de marzo de 2014 se pierda en la espuma de la historia o se convierta en un punto de inflexión hacia la victoria final. Bien, seguimos con el programa. Tenemos al teléfono ahora a Fidel, de la Unión de Juventudes Comunistas en Madrid. Buenas noches, Fidel. Hola, buenas noches. Bueno, y habitual también en Iscar Radio, porque también de hace tiempo. Eso. Bueno, vas a hablarnos de la posmanifestación, digamos, la represión que hubo, bueno, durante también la manifestación, por lo que se ve, y de las concentraciones que hubo después. Tal. En primer lugar, ¿nos puedes hablar qué ocurrió en la manifestación? ¿La policía llegó a cargar antes de terminar el acto? A ver, efectivamente, aquí se han hablado muchísimas cosas y pocas verdaderas. Lo que está claro es que, y además se puede ver en diferentes vídeos, es que a eso de las 8:30 de la tarde, casi noche, conforme pues estaba acabando, pero no había acabado, porque aún quedaban por hablar varias personas, el acto central, comienza a haber, pues, al parecer, varios altercados en Plaza de Colón, lo que es en el extremo de Plaza de Colón, tirando para la calle Génova, ¿no? Donde todos sabemos que está la sede del PP. Pues justamente a esa hora y coincidiendo con la entrada de los informativos de Telediario y demás, pues al parecer hubo bastantes movimientos en esa zona, que obviamente los policías tildan de que fueron los manifestantes y demás, pero he estado recogiendo varios testimonios que decían que estaban preparados justamente varios policías y hablando con unos manifestantes que se les acercaban, que estaban tapados hasta arriba y que se les acercaban, pues al parecer como para darles órdenes y demás de que empezaran los altercados justamente en ese momento, ¿no? Y en ese sitio. Por lo que es una vez más pues, es más que probable la colaboración de la policía, lo que sería la policía oficial, con la policía encubierta dentro con los manifestantes. Y después de la manifestación, cuando los altercados acabaron más o menos a las 11:30, ¿no? O 12, ¿se hizo alguna acción más durante la noche o...? Sí, si quieres explico un poquito cómo se desarrolló. Porque desde las 8:30 hasta las 12 hubo mucho movimiento y muchas cosas. Sí, puedes explicar la crónica de vale, los muy sucesos.
Pues a partir de eso, de los sucesos de las 8:30, lo que pasó fue que la policía empezó a agarrar desde la zona, creo que es oeste, de Plaza de Colón, hacia el millón de personas que estaban congregadas en la plaza de Colón y el sur de Recoletos, ¿no? 1 millón de personas, es decir, las personas que no les había dado tiempo a irse porque no había finalizado el acto. Y fueron cargando hacia el sur. Conforme bajaban por Recoletos, que recordemos Recoletos donde querían acampar y donde consiguieron acampar durante cosa de 1 hora, el campamento de dignidad, conforme fueron bajando y se dieron las mayores escenas de violencia contra la policía y contra los manifestantes, ¿no? Donde los típicos vídeos que hemos visto de policía recibiendo pedradas y los tiros de pelotas de goma y demás. Sí. A partir de ahí se fue hacia abajo, ya se estableció una caza de brujas, ¿no? Bastante más selectiva. La acampada, ¿cuánto tiempo duró? No llegó a haber acampada porque yo estaba justamente en esa zona de Recoletos, que es el metro cercanías de Recoletos, y justo detrás de mí estaba lo que era una especie de tienda, ¿no? Una tienda bastante grande donde estábamos varios grupos de personas ahí defendiéndolo. Hicimos un cordón, pero como avanzaba muchísima gente hacia nosotros y veíamos que no se nos iba a caer encima el garito a base de porrazos y demás, pues nos fuimos para atrás, pero no duró absolutamente nada, nadie consiguió acampar al final ese día. Bueno, continúa con lo... Sí, lo que ocurrió. y fueron empujando la gente hacia el sur, hacia Atocha, a la vez que en Atocha estaban cerrando las cercanías, ¿no? Impidiendo a toda la gente de los pueblos aledaños y no tan cercanos el irse a sus casas. Es decir, lo que fue tener una encerrona entre Atocha y la zona sur de Recoletos. ¿Y cómo concluyó todo eso? Pues intentó, pues lógicamente intentaron evadirse, ¿no? Los manifestantes. Yo entre ellos, algunos tiramos para Sol y otros tiraron para Lavapiés y demás, y en Lavapiés pues se vieron las escenas que me comentó un camarada, las escenas de ver 20 lecheras, o como se dice en Aragón, tocineras, siguiendo a 20 personas por una de las mayores calles de Madrid, siguiéndolas. Es decir, que una movilización policial muy descoordinada, torpísimo, estuvieron muy torpes la policía ayer. ¿Crees que ya empiezan a ponerse nerviosos? El miedo empieza a cambiar de bando. Sí, a ver, desde luego. Justamente esta mañana leí una noticia en la que, y seguramente estaréis al corriente, en la que en la comisaría más grande de Madrid, en Moratadaz, 200 antidisturbios se han manifestado contra su dirección, pidiendo el cese del jefe de la UIP y del jefe de Policía Nacional. Eso es muy interesante. Justamente por la mala coordinación, por dejar varias unidades solas y demás y tal. Ahí es donde se ve que el gremio cambia de bando. Justamente cuando el enemigo deja de ser monolítico y empieza a dividirse y empieza a enfrentarse entre sí. Que hay una separación entre dirección y base de la policía, eso solo son noticias buenas para nosotros. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, en las concentraciones que hubo al día siguiente y posterior por los detenidos, ¿cómo viste ahí la actuación de la policía? ¿O qué sucedió? Sí. El día siguiente habían planeado a las 11, el domingo a las 11, una asamblea donde se comentaría pues las acciones posteriores y demás, ¿no? Se pretendía que después de la acampada pues todo saliera bien y que se llegara a las 11 con un montón de personas, ¿no? La asamblea de las 11 no fue demasiado concurrida, la verdad, pero sí que se llegó a una concentración por la mañana, pero nada, algo muy rápidamente hecho, y la concentración de verdad en Sol el domingo por la tarde. Ahí yo estuve una vez más y hubo bastante gente. Lo que pasa es que todos recordamos que Sol pues es el kilómetro de España y tal, y está bastante tan céntrico que está muy encerrado también. Lo que pasó enseguida es que la cabecera de la concentración se quiso convertir en manifestación, cabecera formada por el SAT sobre todo, y quisieron, pues, y dimos un par de vueltas a la plaza, pero no hasta que no abrieron alguna salida a la policía, pues no salieron. Y salieron por Gran Vía, y ahí hubo cargas otra vez, con el resultado de un detenido.
si queréis que haga balance de los detenidos que hubo el sábado y demás. Sí, bueno, las cifras Sí. las tienes de los detenidos. Sí, bueno, a la Sí. casualidad que tengo. En fin, todos los que estamos un poquito inmersos ahí en las marchas, pues teníamos bastante información, ¿no? Justamente hoy acaban de salir todos los detenidos, que eran 24, los cuales 3 menores, acaban de salir todos menos uno, hoy a las 4 de hoy. Sí. Y ese uno pues está en prisión provisional y sin ningún tipo de fianza. Bien, pues ya sabemos cuál es la situación con los detenidos. Hay una persona que está en prisión. Esa persona, si no me equivoco, está acusada de intento de asesinato a un policía, ¿no? ¿O no es así? Las fuentes oficiales pues dicen que, bueno, pues que diferentes periódicos dicen y que al final no se le acusa, que sí que se le acusa de intento de homicidio, pero vamos, sí, lo que yo sé de la comisión legal de las marchas es que hay uno o varios acusados de tentativa de homicidio. Bueno, vale, pues Fidel, te vamos a dejar ya. Hemos escuchado cosas interesantes pues, sobre la policía, sobre su actuación en 22M. Nos quedamos con esa anécdota de los antidisturbios manifestándose contra sus cúpulas. Buenas noches, Fidel, y muchas gracias. Oye, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer. Venga, buenas noches. Y seguimos ahora con nuestra mesa. Perdón. Que bueno, lo que hemos escuchado ahora de la actuación de la policía, ¿qué pensáis vosotros? Laura, por ejemplo. Sí. Sí, yo creo que sobre todo las cargas en Colón es lo que tiene menor justificación. Ayer hablaba con un compañero de IUV de Madrid y tal, que estaba en el escenario, y pudieron ver cómo en realidad el movimiento de la policía fue, digamos, en 3 fases de acceso a la misma plaza mientras estaba aún durando el acto. De hecho, desde el escenario pues les gritan a la policía: recordamos que este es un acto legal, autorizado tal, habréis visto en los vídeos, y curiosamente habían montado el hospital de campaña detrás del escenario. O sea que realmente estaba todo, digamos, ya previsto pues para reventar finalmente lo que había sido una manifestación y lo que fue, vamos, una manifestación multitudinaria y pacífica, reivindicativa y plural, vamos, que llena de colorido, de gritos y de lo que tocaba en unas marchas como estas, ¿no? Realmente lo que sí que tendría bastante cuidado es con el tema de ver a la policía como enemigo, digamos. Al final ellos actúan en base a unas órdenes y en realidad el enemigo de clase realmente es otro y ellos lo que hacen es responder a esas actuaciones. Y creo que esa posibilidad de descoordinación vista desde fuera, de la que se quejan los antidisturbios, no creo que precisamente con simpatía hacia las personas que nos manifestábamos, sino más bien al revés. De hecho, ayer tuvimos también una anécdota con esto, ayer domingo en la concentración de Zaragoza. Pues realmente esto yo creo que era algo buscado por la propia delegación del Gobierno y que realmente pretendía generar un caos en el que incluso algún policía, si salía mal parado, tampoco pasa nada. Realmente a ellos eso, para mí creo que les importa muy poco, porque eso hubiese fortalecido aún más la visión que quieren dar de los manifestantes. Entonces, creo que hay que aclarar un poco eso. Y lo que sí que quería aprovechar también es para decir que entre esas detenidas tenemos a la compañera Raquel Tenías y que afortunadamente ha vuelto a Zaragoza, llegaba creo a las 8:30 o las 9 hace muy poquito y que afortunadamente está aquí. Fue detenida completamente de forma arbitraria cuando volvía el autobús, realmente caminando por la calle Alcalá, ni siquiera envuelta en un problema de una carga, y es una prueba más de que las actuaciones policiales pues responden a un plan en el que si hay que tener 30 detenidos, se tienen 30 detenidos, sea como sea. Y creo que ese es el caso, y eso, si habéis seguido un poco, pues eso, Raquel está en libertad, que es buena noticia. Bien, nos quedamos con eso. Sí. No sé si... Sí, bueno, a ver, a mí me ha parecido realmente escalofriante la historia que ha contado Fidel. Es cuanto menos chocante que unas marchas por la dignidad se convierta en una burda representación de un Estado policial.
Y luego, además, como anécdota diré algo que me parece totalmente esperpéntico, y es que mientras estaba escuchando el canto a la libertad en Plaza Colón se empezaron a oír disparos de pelotas de goma. Es algo que realmente choca. Con el tema del compañero que sigue en prisión preventiva, a mí no me deja de recordar a dos compañeros estudiantes de Barcelona que tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 tenían 18 y 19 años, si no me equivoco, uno estudiante de matemáticas y el otro de física. Bueno, pues fueron acusados de quemar supuestamente un contenedor y estuvieron mes y medio en prisión preventiva en régimen especial. Comento esto para que no parezca que la represión es algo nuevo, ¿no? Que es que realmente esto pasó hace 2 años, justamente porque estamos ya 24. Yo creo que esta es la respuesta ilógica para nosotras y nosotros, pero lógica para un régimen que se está resquebrajando después de que el sistema haya entrado en crisis. Como digo, me parece normal que se intente criminalizar, porque es lo que pretenden. Pero hay que recordar que Ignacio González fue la primera persona que echó las gasolinas la gasolina en la calle cuando empezó a decir que las marchas por la dignidad éramos nazis, que éramos Amanecer Dorado, y fue la primera persona que luego resulta que acaba diciendo que sí, que somos asesinos, poco menos, y demás. O sea, atacan primero y luego criminalizan después. Yolanda. Sí, mira, nosotros nos alejamos un poquitín de Plaza Colón a las 8:30 cuando terminaron los discursos. Empezamos a ir un poco de lejos ya las primeras cargas, y cuando regresamos a las 9 buscando la boca de metro para ir a las ventas donde nos esperaban los autobuses de vuelta, pues ya estaba prácticamente la plaza casi desalojada y pasamos justo entre los antidisturbios y las poquitas personas que quedaban en Plaza Colón. Lo que le ocurrió a Raquel ha sido totalmente injustificado e indiscriminado. Nos podía haber ocurrido a cualquiera. Es decir, le tocó a ella pues porque iban buscando gente y tenían que detener a alguien. Pero básicamente podríamos haber sido pues Laura, yo, cualquier persona que pasara en esos momentos por ahí. Entonces, pues ya no sabes si las declaraciones que ha hecho la policía de que tenían órdenes por parte de los superiores de no cargar y que eso les ha causado indefensión y ahora están reclamando precisamente que no se vuelva a producir, tal vez pueda ser una justificación de alguna manera, estoy pensando en voz alta, para que la próxima vez les autoricen a utilizar esa fuerza y repriman con una contundencia muchísimo mayor. No lo sé. Claro, es algo que empiezas un poco a sospechar también, ¿no? Claro, a raíz de lo que dice ahora Yolanda, estamos hablando de que, bueno, estas marchas eran pacíficas y estamos en un momento donde la gente no busca ahora armarse con un fusil y liarse a tiros, pero si vemos cómo actúa la policía, con todo el rato provocando, todo el rato buscando el acoso, las detenciones arbitrarias, ¿creéis que puede llegar un momento en el que haya que actuar de otra manera? Laura. Yo creo que antes de ese momento faltan muchísimos pasos en medio. Y para empezar, yo creo que lo que sí que tenemos que perder todos es el miedo. Y ellos se empeñan en hacer demostraciones de fuerza, en hacer detenciones, en hacer sanciones, en estar todo el tiempo criminalizando cualquier tipo de movimiento y tal. Nuestra fortaleza tiene que ser la solidaridad, la unidad entre toda la gente y la organización, para saber que realmente si vas a una manifestación, si pase lo que pase, va a haber un apoyo ahí popular y va a haber un respaldo de todos. Y creo que en ese camino sí que estamos. Y que esa es el arma fundamental que tenemos que utilizar. Por otro lado, a la vez, en esa pérdida de miedo, pues hay que intentar fomentar una resistencia pacífica que realmente les suponga una foto que no quieren, pero que es la que es real. Esa foto de la represión en la que realmente tú solo estás ejerciendo unos derechos. Entonces eso va a costar mucho trabajarlo, pero creo que hay que transmitirle a la gente la seguridad de que si le tocan, estamos ahí todos, o si me tocan a mí, sé que están otros, y eso es lo que hay que fortalecer más, porque los derechos, incluso en el franquismo, por ejemplo, nada era legal, absolutamente nada.
pero finalmente si tú los ejerces se conquistan, es que es la forma de hacerlo. Pues las huelgas se hacen haciéndolas, las manifestaciones haciéndolas, así se conquistan los derechos y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en base a organización y solidaridad. Y luego, por otro lado, quería comentar la anécdota de ayer, porque en la concentración precisamente de petición de libertad de todos los detenidos del 22M y de Raquel en especial por ser de la ciudad y compañera y tal, al final de la concentración, que ya se había ido bastante gente, durante toda la concentración había habido un grupo de unas 30 personas, mayoritariamente hombres de mediana edad o de 30 y pico años, y finalmente, cuando ya se había ido gran parte, se pusieron en fila de a dos, cogieron carteles y se pasearon delante de los que quedaban concentrados gritando ¡viva la policía! Eran antidisturbios o policías que estaban allí haciéndose un poco eco de la situación en Moratalaz. Pero eso, precisamente ellos no son conscientes de que para esos que pretenden defender esos intereses, ellos solo son piezas, peones que no importan absolutamente nada. Y yo creo que ese también es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dejarles claro que si les ponen en un momento dado o les dan unas órdenes X, en realidad es que a la delegada del gobierno o al gobierno le da igual lo que pase con ellos y que sean conscientes que eso es así realmente. Igual que les da igual lo que pase con cualquier funcionario, lo que pase actualmente tienen unos intereses, unos objetivos a cumplir y creo que cualquier otra persona les da bastante igual mientras no sea de su entorno, de la oligarquía y de su cúpula, digamos. Entonces eso creo que es importante tenerlo claro. Y ir trabajando también esos mensajes, porque si no, pues eso, nos encontraremos a gente pidiendo pobrecitos policías, protéjanlos, que no sé qué. También hay que recordarles a los policías que, por puntualizar un poco el tema de lo de enemigo, no enemigo y estas cosas, obviamente muchos no piensan en que tienen enfrente personas y a quien le están dando el porrazo es a una persona. Ese mensaje también hay que tenerlo claro. Recordar que ahí es ciudadanía, gente normal, personas, trabajadores, trabajadoras que salimos a la calle a pedir algo que es muy justo. ¿Estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Laura? Sí, bueno... sobre todo sobre la resistencia pacífica, lo de la policía último, sí. Sí, yo sobre todo recalcar una cosa que ha comentado Laura, que es el hecho de que su mayor herramienta es el miedo y que, bueno, yo creo que poco a poco se va perdiendo y gracias sobre todo al papel que hacen los grupos de derechos civiles, gracias al papel que puede hacer también la RSP cuando está prestando todo ese apoyo logístico a las marchas y bueno, realmente es que la resistencia pacífica, bueno, a mí me parece una herramienta legítima por completo y que cualquier persona que en este caso, estamos hablando del tema de las marchas de la dignidad, que quiera preservar su dignidad, tiene que preservar de alguna manera su integridad física también. Entonces, en el momento en el que la policía pues provoca y tienta la suerte de estas maneras, pues obviamente el pueblo tiene que ejercer la respuesta de algún tipo y no acobardarse porque como ha comentado la compañera Yolanda y que ya había dicho Cañamero, desde luego lo que no podemos permitir es que perdamos la dignidad. Y ante eso pues vamos a tener que ejercer toda la defensa que esté en nuestras manos. Yolanda, ¿algo que añadir? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros también. Creo que la resistencia pacífica es nuestra mejor arma, que debemos continuar con ello. El perder los nervios en un determinado momento nos puede hacer perder gran parte del apoyo que se está consiguiendo actualmente. Debemos persistir y conseguir que cada vez la gente salga a la calle más masivamente. Esto, como hemos dicho en un principio, es un principio. Y ir construyendo poco a poco una alternativa que permita que el gobierno actual no vuelva a salir elegido en las próximas elecciones y que haya una alternativa. La alternativa va a ser siempre o bien conseguir que este gobierno dimita y se vaya y se convoquen nuevas elecciones y posibilitar que haya una alternativa que nos permita darle un vuelco a la situación que hay actualmente en este país. Vale, pues vamos a hacer otro descanso de nuestra mesa de debate. Perdón. Y ahora os dejamos con nuestra pregunta tonta.
La pregunta tonta de la semana. Si tan comunistas sois, ¿por qué recibís subvenciones? Primero, porque los comunistas no podemos renunciar a ninguna herramienta para luchar contra el sistema. El poder financiar cualquier actividad, como unas jornadas o un acto o cualquier hecho, a través de las subvenciones es una brecha que debemos aprovechar. Segundo, y al contrario de la opinión general, el recibir subvenciones no te hace dependiente del Estado. En el caso de que ante cualquier actividad nos viéramos coartados, renunciaríamos a la subvención y continuaríamos realizando nuestra actividad. Además, aparte del dinero recibido por subvenciones, siempre por actividades concretas y teniendo que justificar todos los gastos, los comunistas tenemos nuestros propios métodos de autofinanciación, que pasan por la cuota, la venta de materiales y otras actividades. El ser independientes económicamente nos hace ser independientes políticamente. Como clase dominada, como trabajadores, como pobres en un sistema en el que prima el dinero por encima del resto de valores, nos vemos obligados a sacar recursos económicos por todos los medios posibles. Pues, aunque no nos guste, la actividad política cuesta dinero. Por lo tanto, debemos asumir la contradicción de recibir dinero de las diferentes instituciones estatales para poder continuar nuestra actividad política. Si no hiciéramos esto, si el Estado no financiara a los sindicatos o a los partidos políticos, si los cargos públicos no recibieran una dieta, un sueldo por ello, dejaríamos en la mano de las clases dominantes la participación en política, pues solo ellos y sus rentas permitirían que dedicaran su vida a la política. Recordemos siempre que los liberados y las dietas de los cargos públicos es un éxito de las clases populares. Across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Together. More time. Together, one more time. Get together. Get together, one more time. Get together, one more time. Get together.
Maybe I'll be there in just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people. Ainda fogo em mim. Bueno, pues continuamos con nuestra mesa. En primer lugar, decir que, bueno, Laura, puedes decir lo de la red de solidaridad popular, que nos ha llegado un tuit ahora. Sí, que nos recordaba que es verdad, vinieron un fin de semana con 2 coches, además de lo que se entregó ya en la propia salida de Zaragoza, que fue ya mucha comida recogida por la red de solidaridad. Se hizo una aportación en metálico que habían recogido los vecinos de Delicias y habían entregado a la red, y además llevaron en 2 coches comidas el fin de semana de Guadalajara. Fue cuando lo acercaron hasta allí, también de la red de solidaridad popular de Zaragoza. Sí, cierto. Como hay varios, sí, que como al final son tantos días y tanta gente colaborando, pues... Sí, ya está, nada más la aclaración. Sí, por eso. Y vamos a pasar a hablar de... Disculpas. Ya está. Vamos a pasar a hablar de la cobertura mediática de estas marchas de la dignidad. ¿Qué os ha parecido la cobertura que han dado medios como La Sexta, El País, Televisión Española, Cadena SER? ¿Qué opináis? Yolanda, ¿quieres empezar tú? Yo la verdad es que personalmente, como estaba así inmersa en todo lo que eran las marchas, tampoco pude hacer un seguimiento muy exhaustivo. Nos llegaban noticias de que hasta el último momento las televisiones prácticamente no estaban haciendo eco, salvo de episodios muy puntuales. Ya digo, el tema del alcalde del pueblo de Albacete o de la salida de las marchas en Andalucía, porque había sido muy multitudinaria. Y a través de las compañeras de prensa de la columna Nordeste, que eran Amparo Bella y Maribel Martínez, pues sí que teníamos un poco más de relación pues con agencias de noticias, periódicos locales, con emisoras de radio. La cadena SER cubrió bastante bien las últimas etapas de la marcha, pero bueno, los medios, así las televisiones, pues prácticamente aparecieron casi el último día o el anterior al sumo. Es algo que luego los marchantes y los manifestantes, cuando ya estábamos entrando en Madrid y apareció la televisión española u otros canales, pues les saludaron al grito de televisión manipulación, ¿no? Entonces, pues bueno, aparecemos en el último momento y cubrieron el acto pues de forma muy deficitaria. Creo que por no querer dar difusión a esto y que no tuviera mucho éxito. Bueno, ya sabemos que la ideología de los canales mayoritarios de televisión pues es la que es, y la verdad es que no les hace ninguna gracia que se exija pues la dignidad de las personas sobre la de los grandes poderes financieros, empresariales y en este caso mediáticos. Sí. Laura. Sí, yo creo que ya desde el inicio se vio que iba a ser esa la línea que iban a tomar los medios de comunicación. Por ejemplo, en Zaragoza la presentación con Diego Cañamero y con José Coy, que fue multitudinaria también dentro de lo que son las salas en Zaragoza, ¿no? Se cubrió el aforo de 500 personas y además más de 100 se quedaron fuera. Eso no salió en ningún medio. Luego el fin de semana ese mismo, el día 22 de febrero, se hizo también una feria de colectivos con más de 30 colectivos en Paseo de Independencia, una asamblea en Plaza España. Tampoco salió en ninguno de los medios. Ya vimos un poco que iba a ser la línea que habían decidido tomar. Creo que también es fundamental en ese veto cuestiones como la crítica a la deuda,
que eso es algo que toca un pilar fundamental del capital y del sistema tal y como está montado, y realmente creo que es de los lemas menos compartidos, porque quizás el paro desde una visión incluso social liberal y tal se puede defender, pues claro, quien no está contra el paro, ¿no? Pero desde luego elementos como la deuda o los recortes pues tienen otras connotaciones que no iban a ser aceptadas en realidad, ya no por los grupos de comunicación, sino por lo que representan, que al final son unas clases que al final también se representan en unos partidos políticos concretos, ¿no? Entonces era previsible esto. Creo que también ha servido mucho para que mucha gente se dé cuenta realmente de lo que significa la manipulación mediática, porque cuando pasabas por un pueblo y no sabían de qué iba la película, o cuando hablabas con cualquier compañero o veía las fotos de la salida de Zaragoza de 750 personas o de 500, pero veía que era algo masivo, importante, y veía otras noticias, los comentarios pues han sido realmente de ser consciente por primera vez mucha gente de que existen los vetos mediáticos y que existe la manipulación, ¿no? Entonces, para eso también, por un lado, tiene un lado positivo que ha servido de esa toma de conciencia. Sí, eso es interesante, el lado positivo, tomar conciencia. Vamos a un momento, te dejamos hablar ahora porque nos acaba de llamar Julio, que contactar desde Turquía es difícil, entonces tenemos que aprovecharlo. Vamos con él. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches, Julio. Que bueno, en primer lugar estás ahí en Estambul viviendo ahora. Cuéntanos un poco el contexto general de Turquía, ¿qué está ocurriendo ahí? Vale, pues en Turquía lo... ¿Sí, Julio? Mira, parece que estamos teniendo problemas. Se ha cortado la llamada. Vale, vemos ahora si podemos volver a contactar con él. Y bueno, vamos a seguir, Guillermo. Continuamos con el tema de los medios de comunicación. Si vuelve a llamarte tendremos que cortar otra vez, pero... No pasa nada. Bueno, a ver, simplemente va a basar en 4 portadas o en 4 titulares de cuatro medios de prensa escrita. Tanto La Razón como El Mundo nombraban y sacaban titulares de las marchas de la dignidad, era la extrema izquierda muy violenta. ABC en su portada tenía la cara del entrenador del Real Madrid, y El País titulaba que, bueno, no sé si era realmente el titular, sino el aporte a la noticia que hizo sobre la marcha de la dignidad fue que apenas habían sido 30.000 personas, cuando era bastante obvio que no había habido solamente 30.000 personas. Esto obviamente responde pues, a los intereses de las clases que dominan, de la clase que domina, mejor dicho, y claro que se corresponde con la del gobierno y es precisamente lo que le interesa. Y sí, como ha dicho Laura, sirve para quitar ese velo. Y Ahora, un momento, Guillermo, que parece que llama, que podemos volver a contactar con Julio desde Turquía. A ver, un momento. Bueno, si puedes continuar ahora mientras les dan entrada. Acabar lo que estás diciendo. Sí, bueno, esa doble moral, ¿no? De que en Venezuela y en Ucrania los manifestantes son los salvadores de la patria, y aquí realmente parece que queramos fragmentar España. Era simplemente de cómo responden precisamente a su clase, que es contraria en ambos sitios. Bien, pues ahora vamos a ver si podemos hablar ahora con Julio. Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué hay? Hola. Bueno, habéis sido ahora testigos de una cosa curiosa aquí en Turquía. Como sabéis, tenemos internet pinchado y está prohibido Twitter, está prohibido mucha gran cantidad de páginas web. Entonces, lo que pasa aquí muchas veces es que te salta el internet cuando localizan que estás o descargando, haciendo un tráfico fuerte al exterior. Entonces, bueno, ahora mismo estoy llamando a España, entonces habrá localizado el servidor eso y me ha hecho saltar automáticamente el modem. O sea, habéis tenido un ejemplo práctico de Mira, sí, un ejemplo práctico. Bueno, pues cuéntanos ahora un poco, volviendo con lo que te pregunté al principio, cuéntanos un poco el contexto de Turquía ahora. Porque han llegado a la situación de que hayan prohibido Twitter y estén controlando la red. Vale, el tema de prohibición de Twitter es un aspecto más de toda la serie de bloqueo de todas las redes de comunicación, ¿vale? A día de hoy vamos a imaginarnos, todos los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, están controlados por la misma operación, ¿vale? Por el mismo grupo de comunicación. Y lo único que se le escapa es Internet, ¿vale? Entonces, desde junio se están bloqueando una serie de páginas web. Primero las pornográficas, luego las de descarga de Internet,
y ahora Twitter, ¿vale? El objetivo más o menos es controlar todo tipo de redes, es decir, después de Twitter vendrá Facebook, después YouTube y luego el control ya de Google, ¿vale? El objetivo es, el camino aquí es bastante dictatorial, todo el mundo lo dice, todo el mundo dice que estamos camino a la dictadura. Y bueno, pues como la dictadura no aparece de la noche a la mañana, todos son pasos graduales. El bloqueo del otro día de Twitter es un pequeño escalón más, pero vamos, veremos a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas, sobre todo a partir de las elecciones de este domingo, vamos a ver cosas mucho más importantes, seguramente. Tú que estás ahí ahora residiendo y estás en contacto directo con la realidad de Turquía, ahora que has comentado lo de las elecciones, en primer lugar, como que la gente que está por ahí, que te comenta de las elecciones, que leyendo la prensa, de que te enteras, ¿cuál crees que van a ser las fuerzas que van a subir al gobierno? O si se va a quedar el actual gobierno, si goza de apoyo. Y bueno, también la gente, porque que la gente que nos esté escuchando sepa porque la gente de Turquía está protestando contra su gobierno. Vale, primero la prensa no se puede leer, se puede leer la prensa, yo leo la prensa, pero la prensa está toda controlada, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, las elecciones municipales puede parecer que son elecciones menores, pero recordemos que la Segunda República en España vino por unas elecciones municipales. Las elecciones municipales van a testear un poco el ambiente, dejarlo en claro, ¿vale? Y el resultado va a ser, o bien, victoria absoluta del partido que está en el gobierno ahora, el partido de Erdogan, ¿vale? Islamista conservador radical, o bien una victoria solamente moderada, ¿vale? Entonces, el planteamiento de ahora es, si la victoria es moderada, puede haber un paso y frenar un poco Turquía hacia la dictadura. Si la victoria es total, seguramente empezaría la barra libre de prohibición de no solo red internet, sino de una mayor represión policial. Ojito, una mayor represión policial en un lugar donde la represión policial se cobra víctimas. Recordemos que ya van 10 muertos en las protestas y las protestas son de ahí, es decir, aquí las barricadas son de 2 metros, aquí la gente lleva cohetes y aquí la gente dispara con armas de fuego, es decir, es una protesta completamente diferente. Comparado con España, con lo que hemos estado hablando ahora de represión en las marchas de la dignidad, supongo que nada que ver. Vale, nada que ver, es decir, para que veas, de represión, yo os he hecho de publicar un artículo por ejemplo, en Tercera Información el otro día, o de hablar con Iskra ahora mismo de esto, ya es motivo judicial para que me deporten. Han deportado a gente y es motivo para que te puedan encarcelar. O sea, recordemos que es el país, no sé si el primero o el segundo país con más periodistas encarcelados. Y es un país, la legislación actual hace que te puedan llevar a la cárcel o te puedan deportar del país por motivos, se puede esta llamada, por motivos tan sencillos. O sea, no se puede. Sí. Los compañeros de Marea Granate de Berlín, de Roma, hicieron un buen trabajo, hicieron una fuerza de presión en la calle. Nosotros eso no podemos hacerlo porque eso es ilegal aquí y si lo hacemos es un motivo de encarcelamiento, de multa como mínimo y de llevar unos porrazos bastante majos. Y bueno, para acabar, que se nos va el tiempo, te pediría tus conclusiones sobre lo que acabas de enseñarnos ahora sobre Turquía y también cómo ves ahí que estás viviendo a la izquierda, lo que es el movimiento de la izquierda y si has tenido contacto también con el movimiento comunista de ahí, como las fuerzas que tienen, ¿cómo lo ves? Vale, sí que he tenido contacto obviamente con el comunista, ahora están centrados en las elecciones, han dejado un poco la calle de manera oficial, ¿vale? Aunque de forma individual la gente sigue peleando, lógicamente. El punto ya de cómo veo la evolución y de cómo veo esto, vale. Las conclusiones finales un poco lanzaría a la izquierda, sigue organizada, combativa, ¿vale? Por sus particularidades, pero bueno, está dando el callo, la gente se está partiendo la cara literalmente en la calle, o sea que el compromiso está ahí. Y la conclusión general sería que podríamos extraer de aquí experiencias de lo que puede ser un paso futuro en España si las condiciones se empeoran, es decir, cómo se va pasando de una democracia laica y moderna de los años 90 y cómo poco a poco, mes a mes, año a año, se va llegando a este nivel en el cual pues la libertad de expresión está completamente anulada, está todo privatizado absolutamente y la diferencia entre salario y precios, la contradicción capital-trabajo al fin y al cabo, es altísima. Entonces, lo que estaría finalmente sería que podemos tener aquí un pequeño ejemplo práctico de cómo podemos ver que va a actuar el gobierno, en cierto modo, obviamente, en España de aquí a un ciclo corto, yo creo. Es un poco una antesala, ¿no? De lo que podría pasar. Ojalá no. ¿Vale? Bien, pues muchas gracias, Julio.
buenas noches y ten mucho cuidado por ahí, sobre todo lo que has dicho de que estabas el artículo que has escrito y las deportaciones y todo eso. Nada, estamos en lucha. Nada, que muchas gracias, es un honor y muchas felicidades de ver cómo ha mejorado este programa y cómo va cada vez a más. Muchísima enhorabuena y un honor estar aquí, ¿vale? Muchas gracias, Julio. Venga, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando. Ya vemos cómo está la situación en Turquía. Nosotros hablábamos aquí de represión, ya hemos tenido una mesa. Bueno, hemos hablado sobre medios de comunicación. No sé si, Guillermo, tú querías añadir algo más. Bien, vamos a hablar ahora de las marchas. Como habéis visto, un tema que quería tocar, la unidad de la izquierda. Veíamos Madrid, algunas instantáneas que se han visto, pues una instantánea, las banderas del PC, de la CNT, de Andalucía, del SAT, de CGT y de diversos colectivos, todas unidas casi en el mismo espacio. ¿Cómo valoráis eso? ¿Cómo creéis que saldrá la unidad de la izquierda? ¿Saldrá reforzada de estas marchas, pues de esta manifestación? Guillermo. Bueno, a mí me parece que la unidad de la izquierda ha sido importante, pero algo más importante, porque bueno, hay que recordar que no todo el mundo que participaba en las marchas está necesariamente organizada en un partido o en un sindicato, ¿no? Que también ha acudido gente de movimientos sociales o gente que a lo mejor no había participado nunca en alguna asamblea o en alguna otra organización y ha decidido marchar por la dignidad hasta Madrid. Más importante, como digo, que la unidad de la izquierda o la unidad de ciertas organizaciones de la izquierda me parece la unidad de la clase trabajadora. O sea, de cómo las personas han salido, obviamente desde el espectro de la izquierda política, pero cómo han salido a defender la dignidad de la clase trabajadora. Y me parece que esa es la unión hacia la que tenemos que tender, que obviamente irá acompañada de una unidad de la izquierda política. Laura. Para mí hay un elemento fundamental que no ha participado como debería haberlo hecho en estas marchas y que son los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. Hicieron finalmente una adhesión a las marchas desde Cumbre Social, mandaron comunicados desde diferentes pues, uniones comarcales, uniones regionales y tal. Y yo sé que además eso hubiese quizás distorsionado, por ejemplo, aquí en Aragón, porque hay otros sindicatos con los que hubiese habido más problemas a la hora de organizarlo y tal. Pero me parece fundamental que haya un giro dentro de comisiones y que especialmente dentro de comisiones, lo digo también como afiliada y en el sector crítico, aunque no participe mucho, ¿no? Pero como afiliada de comisiones creo que es fundamental que tengan una implicación mayor en los movimientos sociales y junto a los movimientos sociales y realmente con un perfil pues mucho más a la izquierda de lo que realmente están mostrando. Creo que todos sentimos algunas acciones que tuvieron y reuniones que tuvieron unos días antes de esta convocatoria. Sé además que mucha gente con carnet afiliada estaba ahí. Para empezar, los mismos bomberos de Madrid que estaban haciendo el cordón de seguridad pues son de comisiones obreras, pero realmente pues más allá de una difusión por email muy floja, una adhesión muy floja, pues no se ha conseguido. Y creo que esa es una tarea pendiente para el futuro. Y que no solo sea, digamos, esa adhesión, sino adhesión conforme a unos contenidos. En este caso, pues tomar como suyo el tema de derogar el artículo 135 de la Constitución española. Eso yo creo que sí que tiene que ser una condición sine qua non para que realmente formen parte de cosas así, pero para eso pues tenemos que presionar los propios militantes, la propia militancia, y entre todos pues exigir que la dirección tome el camino que realmente los afiliados tenemos, ¿no? Entonces esa es quizás para mí la asignatura pendiente, para una implicación mucho más fuerte y más real, y aún así pues eso, el paso de Cumbre Social me parece importante. Todos los demás yo creo que también en torno al manifiesto común, las ideas comunes y tal, hemos sabido trabajar muy bien, primando sobre todo los objetivos comunes y pensando que más allá de nuestras peleitas internas o de diferencias, que ya digo que en el caso de Zaragoza en la Asamblea no se han dado,
que no ha habido disputas y enfrentamientos ni nada de eso. Por suerte ha sido un clima de pluralidad, de respeto, flexible, que esperemos que además sirva para futuro, para posibles convocatorias y para otras acciones. Pues creo que hemos sabido todos aceptar eso con flexibilidad y apuntar hacia lo común y dejar pues los matices para nuestros propios espacios donde podemos defender lo que queramos, ¿no? Sin tener que exigirle a nadie que acepte exactamente nuestros mismos términos. No sé. Yolanda. Bien, yo coincido con Laura. Aquí en Zaragoza, en la organización de las marchas, hemos tenido el apoyo de prácticamente todas las organizaciones de izquierdas, a excepción de los dos sindicatos, UGT y comisiones, que se adhirieron a última hora a través de la cumbre social. Pero sobre todo yo lo que quiero reivindicar es que ante todo han sido unas marchas por la dignidad de las personas. Personas que pueden pertenecer a una organización, a un partido o a un movimiento social o a nada. Pero sobre todo ha sido una marcha de las personas. Entonces, alrededor de este concepto es que se han unido, que han apoyado todas estas organizaciones, y me parece un punto de partida muy interesante para lo que puede ocurrir después, ¿no? Como decía Laura antes, pues tenemos que debatir ahora qué es lo que va a pasar después, a partir del 23 de marzo y siguientes, y que esperamos que esto sea un movimiento que tenga una continuidad, que sea un principio de algo. Vale, vamos, ya se nos acaba el tiempo, quedan 10 minutos. Antes de ir con las conclusiones que tengáis vosotros de todo lo que hemos hablado aquí, vamos con nuestra sección de la redacción de hoy. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. La revolución no será televisada. Nunca antes se había entendido tan bien esta frase como hoy, lunes 24 de marzo. Hace 2 días tuvo lugar la manifestación más potente desde que se firmaron los pactos de la Moncloa. Y habrá mucha gente que, gracias a la cobertura de nuestras empresas de comunicación, la verá como una protesta más. Esta vez, hasta los que ven exagerado decir que los medios mienten sistemáticamente, sentían confusión al comprobar el silencio mediático sobre una movilización de la que tenían constancia o que estaban viviendo en sus propias carnes. El País, La Sexta, Televisión Española, La SER, todos han guardado silencio sobre unas marchas que se venían anunciando meses antes de su comienzo. Los manifestantes que salieron y caminaron durante días solo aparecieron en determinados medios por internet y en los pueblos y localidades por las que pasaban físicamente, sembrando rebeldía. Como era de esperar, los medios esperaron al día anterior a la manifestación, el viernes 21, para empezar a informar de que miles de personas llevaban días caminando hacia Madrid, así como si hubieran aparecido debajo de una piedra. Y al informar, no podían olvidarse de mentar a los dichosos grupos radicales infiltrados entre los manifestantes. Menos mal que con citar a la policía como fuente les salva del problema de comprobar sus afirmaciones. Pero eso demuestra de qué lado están, porque sabemos que la policía limpio precisamente no juega. Ya lo hemos podido ver con imágenes que nos dejó la manifestación, con encapuchados con pinta de alborotadores ayudando a esposar a los manifestantes. Aún así, es en el vacío del silencio mediático donde las y los marchistas pueden sacar a relucir todo el mérito que ha tenido esta movilización. El que la manifestación más concurrida en casi 40 años no haya tenido casi repercusión tiene un significado muy especial. El régimen español cae, y sus medios de propaganda, al parecer, también. La gente comienza a informarse por otros canales, virtuales o físicos. Las marchas por los pueblos, la cartelería y los actos públicos, a la vieja usanza, ha sido un experimento muy positivo en estos tiempos donde parece que si no sales por la televisión o por internet, no existes. Algo extraño está ocurriendo cuando, dependiendo de la persona que le preguntaras sobre las marchas, te respondía que no tenía ni idea de qué le estabas hablando, o bien, ilusionada, esperaba que fuera el inicio de un cambio real del régimen español.
Los bandos comienzan a perfilarse cada vez mejor, también en el espectro mediático. No podemos dejar pasar lo bien que les ha venido a todos la muerte del exministro franquista y expresidente del gobierno Adolfo Suárez. Y aunque su muerte es una metáfora sobre la caída del régimen que él estrenó, sobre todo al coincidir con una movilización tan significativa, la televisión echó ayer el cerrojo a la información sobre las marchas y se centró casi por completo en Adolfo Suárez. No echó el cerrojo del todo, ya que, al informar, muchos medios se centraron en los altercados que hubo entre la policía y los manifestantes, centrado todo el foco de atención en los disturbios para echar mala propaganda sobre ellos. Pero no importa, la manipulación mediática que hoy exponemos nos trae más esperanza que miedo. Vemos que comienza un movimiento de base, que se mueve fuera de la manipulación televisiva y que ya comienza a dejar de ser algo marginal. Las fuerzas se han puesto sobre la mesa este 22M, también contra los medios de comunicación. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Pode me chamar que eu vou. Vamos a leer algunos de vuestros tweets. Andrea nos dice: la solidaridad de las personas se ha visto en estas marchas 22 de marzo, nada de caridad cristiana. La misma persona nos comenta: ¿serán las marchas el boceto de un nuevo frente popular? Julio desde Portugal nos dice: del paz, pan y tierra al pan, techo y trabajo. El lema ha cambiado de un sitio a otro, pero la lucha es la misma. Ricardo nos comenta: coincido plenamente con Laura que un sindicato fuerte y combativo en estos tiempos es imprescindible. Y Raquel también nos dice: por evitar malentendidos, la RSP de Zaragoza sí entregó los alimentos que había recogido para las marchas por la dignidad en Aragón. Sí, bueno, ya habíamos aclarado antes lo de las marchas, pero lo vamos a recordar, por si acaso. Y ahora, bueno, dejo con Yolanda, que va a informar de algo sobre las marchas. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a la RSP, porque la verdad es que a lo largo de las marchas ocurrieron tantas cuestiones que no estábamos todos al tanto de todo lo que venía, todo lo que sucedía, todo lo que pasaba. Ciertamente que en ningún momento nos faltó ningún tipo de suministro, y desde aquí quiero agradecer a todas las compañeras de la RSP y pedirles disculpas por este despiste mío, que no ha sido en absoluto intencionado. Lo siento mucho. No pasa nada. Sí. Bueno, también decir que este miércoles va a haber en la Federación de Barrios de Zaragoza una reunión a las 7 de la tarde para analizar cómo han ido las marchas y ver qué posibilidades hay de una continuidad y de seguir trabajando en el tema. Bueno, pues ahora, si quieres, tú ya que estás hablando, tus conclusiones sobre todo lo que hemos comentado aquí hoy, sobre las marchas, su significado, sobre los objetivos, la actuación de la policía, lo que quieras comentar. Bueno, creo que ha sido una experiencia muy interesante, que pensábamos que iba a tener repercusión, pero en mi entender ha tenido muchísima más importancia de la que inicialmente podíamos llegar a pensar, que es el comienzo de algo, pero que hay que seguir trabajando y continuar en ello, porque es una oportunidad que no debemos perder. Muy bien. ¿Laura? Sí, para mí el tema de que nos callen los medios, pero aún así no nos callen, me parece muy importante. Entre las redes sociales y los actos de calle se ha cubierto esa llegada a la población y finalmente no han podido taparlo, eso es importante. Y luego herramientas como la desobediencia y la resistencia, yo creo que también han sido un poco usadas durante estas marchas y durante este camino, durante la propia manifestación, y que irán avanzando, yo creo. Trabajaremos sobre todo en la visión de que no era una fecha finalista, nunca se planteó así, que creo que eso es una cuestión clave después de muchas convocatorias, que parecía que ese era el momento en que se acababa con todo.
Y precisamente como no es una fecha finalista, es más bien el principio de algo que el final de nada. Entonces seguiremos adelante con ello. Guillermo, tus conclusiones. Bueno, a mí decir que me parece un repunte más en 40 años que llevamos de transición, porque estamos avanzando todavía hacia la democracia, me parece un repunte más hacia ella. Decir que si el gobierno sigue jugando a la ruleta y apuestan por el negro policial, seguiremos apostando por el rojo esperanza. Y nada, o sea, decir que obviamente de aquí tiene que salir algo más grande, como pasó con el 15M, que fue otro repunte más, ¿no? Esto tiene que servir para seguir impulsando la movilización y para seguir elaborando un programa que realmente sean los intereses de la mayoría social, que somos las y los trabajadores, y que no sean los intereses de los mercados. Bien, pues bueno, buenas noches a todos. Os despedimos ya y vamos a despedir también el programa. Son ya las 11:30 y bueno, gracias por escucharnos. El programa de hoy ha sido sobre las marchas de la dignidad. Nos quedamos con las conclusiones de nuestros compañeros y recordaros que podéis escucharnos todos los lunes a las 10 aquí en Radio Mai.